Bien, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la media semana. Eric Burgos, mi nombre, para aquellos que nos están viendo quizás por primera vez. A ustedes que son de casa, pues esperamos se reúnan después de ese estudio con su grupo. La semana pasada estuvimos en el libro de Romanos, capítulo 3, del 1 al 20, y sé que sabía de por sí de que dar luz a este pasaje iban a quedar muchas preguntas, iban a quedar muchas incertidumbres, especialmente cuando hablamos acerca de la ley y el judaísmo y cosas como estas. Hoy vamos a entrar al capítulo 3, versículo 21, y luego vamos a estar leyendo el capítulo 4 hasta el versículo 25. Y creo que nos va a dar una mejor ilustración acerca de esto. Así que no se pongan impacientes. Sé que esto va a pasar muy a menudo cuando entremos de un capítulo a otro. Algunas cosas van a irse aclarando de por sí. Pero quiero empezar porque es bastante lo que tenemos que cubrir el día de hoy. Versículo 21 de capítulo 3 de Romanos dice esto: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Wow. Me encanta esta parte de la Biblia. Dice, si se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La semana pasada terminamos en el versículo 20 y decía que por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esta parte del versículo 21 en adelante habla acerca de la justicia de Dios a través de la fe. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta en cuanto a que Jesús vino a hacer la obra redentora al cumplir la ley por nosotros. Todos sabemos esto a través de un nuevo pacto que fue testificado por la ley y los profetas. La ley y los profetas hablaron siempre del Mesías, que iba a venir, que se iba a cumplir la palabra de Dios al final de los tiempos. Lo hemos leído una y otra vez. Pero resalta aquí nuevamente esto, que la ley no podía salvarnos. La ley no podía salvarnos. Pero que Dios hizo lo que solamente Él podía hacer, reveló su justicia para salvarnos y no precisamente a través de la ley. La salvación de Cristo Jesús, aunque Jesús cumplió la ley, en realidad la salvación que el Señor ofreció viene directamente relacionada a la obediencia de Cristo. No es por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, no porque somos buenos. Jamás lograremos recibir justicia por nuestras buenas obras. Esto fue testificado por la ley y los profetas. Quiere decir que ellos ya sabían, Pablo no lo inventó, es algo que Dios planeó desde el principio. El Antiguo Testamento habla y decía que la justicia vendría de parte de Dios, que Dios iba a hacer algo al final de los tiempos, que Dios iba a salir siempre a cumplir su palabra. Entonces, aparte de la ley, la justicia de Dios se reveló también en el Antiguo Testamento y se revela en el Nuevo Testamento. Se revela y es algo que tiene que ver en realidad con la justicia de Dios. Está muy aparte de querer ganar el favor de Dios por lo que hacemos. No era eso. Cuando se usó este pasaje original que dice aquí que la ley se manifestó y a través de la ley se manifestó la justicia de Dios y que esta da testimonio, está diciendo que aparte de la ley, Dios se reveló. Dios se reveló una separación divina completamente de lo que el hombre pensaba que era hacer justicia, mantenerse cerca de Dios, tratando de cumplir todos los mandamientos. Esto no vino de los hombres, vino de parte de Dios. La justicia de Dios fue ofrecida a nosotros y no debe ser como algo que debemos tomar a la ligera.
algo que nosotros consideremos en ningún momento que tiene que ver con nuestras habilidades, que no tiene nada que ver en realidad con nosotros tratar de ser perfectos solamente por cumplir un mandamiento, simplemente por cumplirlo y tratar de ganar el favor de Dios, quiero decir. Debemos tratar de guardar la palabra de Dios, pero somos conscientes de que en algún momento vamos a fallar, como dijimos la semana anterior. Nunca será por nuestra propia justicia. Esto no viene de nosotros, sino que viene de parte de Dios, lo necesario para que nosotros seamos salvos. Versículo 22 dice: como la justicia es comunicada al hombre, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen en él. De hecho, no hay distinción. Otra vez, esta justicia de la cual hablamos, venir a ser justos delante de Dios y que nuestros pecados sean borrados y que no tengamos culpabilidad de lo que hemos hecho, simplemente viene por creer en Jesús. Es la única forma. Creer en lo que Él hizo por nosotros a través de Jesús. Para todos los que creen, dice aquí. Para todos los que creen. Judíos, gentiles. No viene a través de la ley. Y esto se repite una y otra vez. Y lo vamos a ver que se repite mucho en este libro de Romanos. Nuestra justificación delante de Dios, la gracia de Dios se reveló a nosotros y no tiene que ver con nuestras obras. Y todavía es increíble pensar que hay gente que quiere ganar la justicia de Dios a través de sus obras. Y no es así. No viene a través de nosotros. Pablo dice que esta justicia que sí salva viene de Jesús. Creer en Él. Por medio de esta fe, por medio de nuestra fe en Jesucristo, nosotros no nos ganamos la justicia por nosotros. Viene a través de creer en Él. Recibimos la justicia a través de creer en Jesús. Entonces, lo que señala aquí es el hecho de que la fe no es un mérito. También viene de Dios. Son regalos de Dios, lo que el Señor hizo por nosotros. Fe en realidad podríamos definirla de muchas maneras. Podríamos definir la fe de diferentes formas. Algunos dicen que fe es confiar, esperar, ¿verdad? Que Dios haga algo. Algunos podríamos decir, bueno, yo tengo fe en que esto va a pasar, tengo esperanza en que esto va a pasar, pero de acuerdo a lo que está diciendo aquí, Pablo dice, en realidad el fundamento de nuestra fe es creer en Jesús. Nuestra confianza comienza en cuando empezamos a creer en Jesús, en lo que Él ha hecho, en lo que su palabra vino a hacer por nosotros, teniendo convicción de que es verdad, de que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace es verdadero y es justo. Era el plan de Dios. Y luego dice aquí que no hay ninguna diferencia, no hay ninguna otra forma de obtener justicia, sino solamente a través de nuestra fe en Jesús, a través de la sangre derramada en la cruz. Derramada en la cruz. Puede salvarnos todo aquel que confíe en Él. Versos 23 al 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahí está. Si lo ponemos en una balanza, como hablamos la semana pasada, no hay ninguna persona justa. No hay una sola persona justa, porque todos estábamos privados de la gloria de Dios, porque todos, absolutamente todos, pecamos. Hemos pecado. Pecamos en el pasado y volveremos a pecar. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero por su gracia, solamente por su gracia, porque es un regalo de Dios, somos justificados. Quiere decir que cuando Cristo nos mira fallar, recuerda lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él efectuó por nosotros. Y lo leímos aquí en el versículo 24. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que Él ofreció, que Él efectuó. Entonces, hay una necesidad universal de la humanidad de redención. La humanidad, la creación, constantemente clama por redención. Y el hombre debe tomar este regalo de Dios, la redención a través de Jesús. Somos redimidos a través de Él. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos
salvos mediante nuestra fe en Él, siendo justificados. Pablo hace mucho énfasis en este capítulo 3. Somos justificados a través de Jesús. Lo ponemos en una balanza. Otra vez, hablamos la semana pasada. Nuestras buenas obras y la justicia de Dios. Jamás balanceará nuestras buenas obras con la justicia de Dios, jamás. Pero si ponemos en este lado lo que Jesús hizo y la justicia de Dios, Jesús pagó el precio correcto para traer justicia a la humanidad. Increíble. Es como la justificación es como la imagen de un tribunal. Alguien tiene que pagar por las consecuencias. Lo hablamos también. La ley estaba ahí para marcar las faltas. Y las faltas se pagaban con consecuencias. Entonces, al ponernos en un tribunal todas nuestras faltas delante de Dios, alguien tuvo que pagar por ellas. Alguien tenía que pagar por nuestras faltas. Y eso lo hizo Jesús, una vez para siempre, por todos. Y entonces aparece aquí la palabra redención. Redención quería decir, en ese tiempo, es una imagen de ir al mercado a comprar esclavos y decirles, yo compro tu libertad. ¿Cuánto cuesta esa persona? Esa era la imagen de la redención en ese tiempo. No, pues esta persona vale tanto, ok, yo la compro a esta persona y después de que la compraban, la dejaban libre. No era una práctica común en ese tiempo hacer eso, pero habían casos de redención. Gente compraba un esclavo, compraba el precio de esa persona y entonces le daba la libertad. Compraba lo necesario para que fuera libre. Wow. Cristo vino a hacer exactamente lo mismo por nosotros. Vino a redimirnos, a pagar el precio correcto por nuestras faltas. Otra palabra que vamos a encontrar en la Biblia es propiciación. Y propiciación en el mundo religioso tiene que ver con un sacrificio. No había redención, no había perdón de pecados a menos que hubiera derramamiento de sangre de acuerdo a la ley. Y propiciación quiere decir entonces, para que Dios se cumpliera, para que se cumpliera la ley a cabalidad, tenía que derramarse sangre. Propiciación era un precio. A cambio de apaciguando, quiere decir entonces apaciguando la ira de Dios a través de un sacrificio. Fue lo que Jesús hizo por nosotros. Todos nosotros estábamos cortos de la gloria de Dios. Y teníamos que un día estar delante de un juez, que es Dios. Y la redención vino a hacer esto. Dios, a través de Jesús, paga nuestros pecados, paga el precio justo, nos redime de nuestros pecados, nos compra por el precio correcto y entonces compra nuestra libertad. Perdona todas nuestras ofensas delante del Creador. Perdona todas nuestras faltas. Y entonces somos justificados a través de su gracia. Quiere decir que no merecíamos esto, pero Él lo hizo por nosotros. Alguien dijo, la ramera, el mentiroso, el asesino, todos están cortos de la gloria de Dios, pero también nosotros lo estábamos. En otras palabras, imagínate esto. Un asesino, una prostituta, una ramera, un violador, no sé. Delante de Dios, lo mismo era una persona que hacía esto. Si lo ponemos en la balanza de lo que significa Dios y su justicia, la imagen de Dios, de un Dios santo puro. De este lado pusiéramos en una balanza un asesino, un violador, una prostituta. Pero también aquí podríamos poner al mentiroso, al que hace trampa, al que engaña, al que dice cosas que no debe decir. ¿Te das cuenta? Todos estábamos lejos de Dios. Como dijimos, estábamos lejos. Habíamos fallado a Dios. Una de las cosas por las cuales la humanidad había fallado a Dios era en fallar en revelar la gloria de Dios, en reflejar la gloria de Dios, en darle a Dios la gloria que Él merece. Habíamos fallado a ser encontrados cortos, a ser encontrados cortos. Y entonces
de ser encontrados cortos, de verdad debemos ser rechazados, ¿verdad? Es la palabra correcta. Fuimos hallados cortos. El pasaje y lo que se ha usado aquí es como cuando alguien va al mercado y paga por una libra, ¿correcto? Tú esperas recibir una libra, pero la gente que hace trampa no te da una libra, no te da las onzas correctas, le quita 2, 3 onzas. Eso quiere decir este encontrado falto, que no llevábamos la medida, no calificábamos, no estamos reflejando apropiadamente la gloria de Dios. Y al final, si hubiésemos seguido ahí, hubiésemos llegado a fallar a obtener la gloria final que Dios otorgará a su pueblo. Entonces somos justificados gratuitamente por su gracia. Estamos en un estado pecaminoso y la única manera que podemos ser justificados es a través de Jesús. Y es gratis. No hay nada que hacer. Ese es un contraste muy fuerte con querer cumplir la ley. Tratar de cumplir la ley y tratar lo máximo de cumplir la ley. De repente fallas, como dijimos. Fallaste, tienes que empezar de nuevo. Y otra vez vienes a construir y tratas de cumplir otra vez la ley y vuelves a fallar. Mientras que la gracia por este lado dice, fallaste, no hay problema. Jesús no falló. Se balanza. O volviste a fallar, volviste a pecar. Sí, Jesús te vuelve a perdonar. Se vuelve a balancear la cosa. Entonces, somos justificados gratuitamente por Jesús. Su favor inmerecido, su regalo inmerecido, la dádiva de Dios, la gracia que Dios dio es gratuita, es gratuita. No hay nada que hacer. Es algo dado enteramente por el dador. No tiene que ver en realidad, no es motivada por el que lo recibe, sino por el que lo da. ¿Te das cuenta? La palabra que se usó aquí originalmente era dorean. Y esa palabra que se ayuda, se dice en muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 10 dice, den de gracia lo que por gracia recibieron. Es la misma palabra que se usó aquí. Recibimos por gracia. No, nosotros no lo merecíamos. No estaba en nuestro control. Es un regalo de Dios. La redención es a través de Jesús, a través de lo que Él hizo. Su redención, su propiciación por nosotros. La idea de redención otra vez entonces es de comprar de nuevo algo. Y esto, como dije, tiene un costo. Y Jesús lo pagó. Dios pagó el costo por nosotros. Fuimos justificados gratuitamente. La palabra redención originalmente quiere decir aquí pagar el precio de un esclavo o un prisionero de guerra, como dijimos. Eso también se conoce como un rescate. Pagar por un rescate. Se pagaba por el precio de un esclavo. Se pagaba por el precio de una persona. Sí, la redención aquí quiere decir que entonces que Jesús nos compró. Jesús pagó el precio por nosotros. Y no solamente pagó el precio por nosotros, pero en realidad quiere decir que estamos endeudados con Él, le pertenecemos a Él, porque Él nos ha comprado. Primera de Corintios habla acerca de esto. Entonces en el versículo 25 en adelante dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. En el tiempo de la ley, Dios recibía el sacrificio de un animal y perdonaba los pecados y olvidaba los pecados del pueblo. En el tiempo de la gracia, Dios recibe el sacrificio de Jesús. Pero ahí está la diferencia. Jesús pagó el precio, ¿te das cuenta? Podríamos hablar mucho de esto, pero cuando Jesús está en la cruz, tú has leído que dice que hay un momento que Jesús se siente solo. Y los grandes estudiosos de la Biblia dicen que es el momento que Jesús sintió que Dios se alejó de él, que Dios volteó su rostro de él, porque miró sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús sintió por primera vez, sintió abandono. Era la carga del pecado nuestro. Y la muerte de Jesús satisfació el justo juicio de Dios. Era necesario que alguien pagase. Siempre he dicho esto. La redención y la salvación es gratis para nosotros, pero tuvo un precio.
el precio que Jesús tuvo que pagar. Dios tuvo que poner a Jesús como propiciación en la cruz para perdonar nuestras faltas. Tuvo que sacrificar su sangre, sustituyó su vida por la nuestra. Quiere decir que Él fue juzgado por nosotros, fue juzgado por Dios por nosotros. La palabra entonces original aquí fue en ese tiempo era el acto de apaciguar a los dioses, era lo que la gente conocía. Un sacrificio que la gente ofrecía a los dioses por cualquier cosa, ¿verdad? Era la palabra propiciación, quería decir eso. Era la forma clásica de apaciguar la ira de los dioses. Pero en realidad la propiciación verdadera de Jesús era apaciguar la ira de Dios. Que Dios no nos castigase de acuerdo a nuestras muchas faltas, a nuestros muchos errores y a nuestros muchos pecados. La palabra usada aquí es hilasterión, que quiere decir propiciatorio. Y es la misma palabra que se usaba cuando hablamos acerca del pacto o el arca del pacto. Cómo Dios ofrecía sacrificios por su pueblo. Cómo se ofrecían a Dios sacrificios por el pueblo. Entonces, propiciatorio quiere decir que entonces era evidencia de que se necesitaba pagar un precio. Y era evidente, nosotros teníamos que morir por nuestras faltas. Jesús vino a hacer eso por todos nosotros. En el arca del pacto encontramos que estaba el símbolo de la presencia de Dios y estaba, dice ahí, en medio de el propiciatorio. Mientras que la sangre era rociada, el libro de Levíticos habla de esto, mientras que la sangre era rociada, entonces la ira de Dios se apaciguaba con el sacrificio, y eso es lo que se llama propiciatorio. Daba lugar a demostrar la santidad de Dios y la injusticia humana, el pecado del hombre. Dios puso como propiciación a Jesús. Su muerte era una propiciación para pagar la ira de Dios. Jesús pagó por nuestros pecados. Entonces, sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran que ellos veían sus pecados cubiertos. Y era un tipo de cubrir temporalmente sus faltas. Pero la obra de Jesús en realidad dice que el Señor pasó por alto nuestros pecados, perdonó nuestros pecados a través de lo que Jesús hizo. Quiere decir que el veredicto legal era: ya no eres culpable. Todo aquel que cree en Jesús recibe un veredicto legal de parte de Dios que dice: no eres más culpable, a través de lo que Jesús hizo. Entonces, ¿Dios puede hacer justicia? Sí. Dios es el único que imparte justicia. Dios es el único que puede decir en realidad, declarar a una persona libre de pecado a través de Jesús. A través de Jesús somos declarados no culpables, y solamente serán declarados culpables los que al final del tiempo no aceptan el regalo de Dios, su justicia. Verso 27 dice: ¿dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? Por el de la observancia de la ley. ¿Por el de la observancia de la ley? Pregunta. No, sino por el de la fe. Ahí dice entonces que el jactarse en la salvación que viene a través del evangelio de Cristo, eso es diferente. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. No debería estar en ninguna otra cosa, sino solamente nuestra jactancia de saber que Jesús pagó por nuestros pecados. No hay lugar para jactarse de otra cosa, porque la naturaleza del hombre, por naturaleza, no podremos jactarnos de nada más, le fallamos a Dios. Porque si sostenemos, dice el versículo 28, que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Esto es muy interesante. Los judíos creían que como eran el pueblo de Dios otra vez, eran merecedores de todo,
Pero de acuerdo a este pasaje dice, a través de lo que Jesús hizo, la justicia viene de Dios. Entonces es el único que puede decir, tanto circuncidados como incircuncisos, tanto judíos como gentiles son justificados a través de lo mismo. Y esto era algo que era muy difícil entender para la gente en este tiempo. Estaban acostumbrados otra vez a guardar la ley, a hacer sacrificios, a cumplir los mandamientos, pero para ellos era importante tener muchas obras. ¿Te das cuenta? Entonces, era parte del paquete. Si no solamente guardabas la ley, pero también no hacías buenas obras, no estabas haciendo lo correcto. Pero muchos se quedaron atrancados en las obras. Por eso Martín Lutero habló de esto y dijo que el hombre por la fe viviría, que no tenía que ver con las obras, sino solamente a través de la fe. Solamente nuestra fe en Jesús puede salvarnos. Es la única forma de traer justicia. Porque Dios es uno y Él es el único que trae justificación a través de la fe. No es a través de la circuncisión o no tener la circuncisión. No es a través de que tanto podíamos guardar la ley, sino que ahora viene algo y es para toda la humanidad, judíos y gentiles. Justifica de la misma manera a través de la fe. Quiere decir entonces, dice el verso 31, que anulamos la ley con la fe. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Wow. Eso sí merece entonces que dijéramos, esto es increíble de pensar. La fe no anula la ley, al contrario, la confirma. Que la ley marcaba las faltas. La fe entonces viene a decir, es cierto, estábamos cortos de cumplir la ley, 100%, pero a través de la fe, a través de lo que Jesús hizo, se cumple toda la escritura. No estaba invalidando la ley. Pablo no invalida la ley en ninguna de estas formas. Y entonces entra en el capítulo número 4. Y cuando entra en el capítulo 4, Pablo empieza a hablar a los romanos y empieza a hablarles de esto, que el hombre es un pecador. Si nosotros leemos en el capítulo 4, vamos a leer, voy a ir un poco más rápido aquí. Romanos 4 dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Estamos hablando otra vez, la contradicción de creer por fe y hacer buenas obras. Si alguien podía jactarse de tener buenas obras era Abraham. Pero aún encontramos que Abraham no fue justificado por sus obras, fue justificado por la fe. Más, fue llamado el padre de la fe. Le creyó a Dios. Pablo dice, ¿qué diremos? Físicamente hablando, ¿será por esfuerzo natural? ¿Quiso decir con esto? No, no es por esfuerzo natural. Es por la gracia de Dios y es por la fe. Abraham, David, muchos en la Biblia confirmaron lo que Pablo estaba diciendo, que era a través de la fe. ¿Qué podemos decir a todo esto? Es a través de la fe. No era a través de sus buenas obras. También ellos fallaron a Dios, le faltaron a la palabra de Dios. Pero a través de su fe encontraron justificación delante de Dios. Verso 2 dice, en realidad si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido que jactarse, pero no delante de Dios. Abraham podría gloriarse en sí mismo, quiere decir aquí, ¿verdad? Quizás, pero no delante de Dios. Sus buenas obras delante de Dios no eran suficientes. Quizás delante de la gente que lo viera, pero sus obras nunca hubieran llegado a ser suficientes. Santiago, Pablo están diciendo aquí que no era justificado a través de sus obras, sino a través de creer en Dios, a través de Dios. Verso 3, ¿por qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto le tomó en cuenta como justicia. Santiago lo repite otra vez en el capítulo 2. Abraham le fue contado como justicia cuando le creyó a Dios. No cuando trató de obedecer la ley a plenitud, sino cuando le creyó al Señor. Y él le creyó a Dios cuando Dios le dijo, sale de tu tierra, sale de tu entorno,
deja todo lo que tienes y sígueme. Creyó la palabra de Dios. Le creyó. Wow. Necesitamos hacer exactamente lo que hizo Abraham, creerle a Dios completamente. Le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Obedeció lo que Dios dijo. Dijo, Dios dice esto, lo voy a seguir. Y es una promesa que Dios dio, que Dios le iba a dar hijos, Dios le iba a dar descendencia. Y Abraham le creyó. Y Dios lo honró por eso. Lo honró. Verso 4 dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Entonces, aquí habla en cuanto a un obrero recibe un salario y se le paga. Ahora, es obvio que Abraham no era un obrero, estamos hablando de él, ¿verdad? Pero recibió un pago inmerecido. Dios quiso honrarlo así. Dios lo honró a través de su fe. Dios lo exaltó. David hace lo mismo, dice, cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. David, Abraham, son personas que le faltaron a Dios. Otra vez. Pero había algo en ellos. Creían al Señor y a su palabra. Lo que Dios decía que iba a hacer con ellos, lo hizo. Verso 7 dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Esto citando lo que dice el salmista David en el Salmo 32. Bienaventurados o dichosos, dice. Y eso es un acto de felicidad o más grande que la felicidad y gozo. Bienaventurados, dice, los que les son perdonados sus faltas. Reconocían sus faltas, pero sabían que Dios podía perdonarlos. Que Dios era un juez justo, severo, pero que sus brazos de amor siempre estaban dispuestos a recibirlos. Y es lo que Jesús hizo cuando derramó su sangre. Entonces entra el verso 8 y dice, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y entonces está hablando de lo que Jesús hizo. ¿Se acuerdan que empezamos en el capítulo 3 hablando de las obras de los judíos? Y luego la segunda parte, hoy empezamos hablando de que no es por nuestras obras, sino es por la justicia de Dios. Y que a través de lo que Jesús hizo, nuestros pecados son perdonados, no nos son tomados en cuenta. ¿Acaso se hace reservado, dice esta dicha, solo para los que están circuncidados en el verso 9? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Cuando leemos la historia de Abraham, muchos han llegado a decir que en realidad el tiempo de los gentiles empezó en Abraham, porque no era parte del pueblo de Dios. Dios lo llamó. Dios lo unió a su pueblo. Dios le dio un símbolo que es la circuncisión. Dios lo añadió a su pueblo y Dios le dio sus leyes. ¿Y bajo qué circunstancias fue circuncidado? Dice el verso 10. ¿Bajo qué circunstancias fue esto? Pues antes o después de ser circuncidado, antes y no después. La gracia de Dios fue dada a Abraham desde que Dios lo llama. Antes de que se circuncidara, Dios le mostró su gracia. Verso 11 lo dice. Mas cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En efecto, dice el verso 13, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Entonces ahí entra ya en detalles de la circuncisión, que Pablo hace un contraste aquí y dice, en realidad estamos en el tiempo en que ya no es necesaria la circuncisión. Esa fue una señal, nada más, fue una promesa que Dios hizo. Y entonces dice, pero ahora los que viven por fe entran en las promesas de Dios. Verso 14. Porque si los que viven por la ley fueron los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Entonces está hablando ahí de los que vivían bajo la ley. Y ese es un tema bastante profundo. Pero Pablo hace un contraste. Dice, ahora los que están bajo la gracia están bajo la misma promesa delante de Dios. Y hace referencia a lo que Dios hizo con Abraham en el verso 17. Te he confirmado como padre de muchas naciones, así que él le creyó a Dios. Abraham le creyó, esperó, dice, esperó con mucha paciencia a ser padre de las naciones, como Dios se lo había dicho, y hizo una gran descendencia de él. Su fe no flaqueó, dice en el verso 19, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Entonces, habla ahí en cuanto a que las cosas que él tuvo que ver, batallar con las cosas que tenía que batallar para ver las promesas de Dios cumplidas. Pero él no vaciló, afirmó su fe en Dios y dio gloria a Dios. Sabía que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Entonces le fue tomado en cuenta. Este pasaje habla mucho acerca del contraste entre Abraham y cumplir la ley a través de la circuncisión, pero también el contraste en que Dios toma en cuenta nuestra fe como justicia. Pues creemos en el Señor Jesucristo, dice el versículo 23, que levantó al Señor de entre los muertos. Es una comparación. Abraham le creyó a Dios, Dios lo justificó. Nosotros le creemos a que Jesús vino a ser por nosotros, venimos a ser justificados y venimos a ser tomados en cuenta. El verso 25 termina diciendo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, otra vez, hacemos un repaso en cuanto a esto. Cumplir la ley solamente podía llegar hasta cierto punto, balancear delante de Dios. Pero la fe viene haciendo exactamente lo mismo. Eso es lo que quiere decir todo este pasaje. La fe balancea. Al creer en Jesús, nosotros balanceamos todo lo que necesitábamos cumplir solamente al creer que Jesús lo hizo por nosotros. Abraham creyó que Dios iba a cumplir sus promesas. Nosotros creemos por fe que Dios perdona nuestros pecados, que el Señor viene por nosotros, que Él va a redimirnos, que nos va a dar un nombre nuevo, que el Señor va a hacer cosas nuevas en nosotros. Nosotros también lo creemos y lo hemos creído por fe. Si Dios dice que Él nos hace justos y nos perdona nuestras faltas, que ha perdonado nuestras transgresiones, y nosotros creemos que es a través de que Jesús resucitó de entre los muertos que esto se cumple, estamos dentro de la promesa de Dios. Circuncidados y no circuncidados. No tengo que hacer mucho énfasis en esto. Pero en realidad, para Dios, los que creemos en Jesús, no necesitamos la circuncisión física. Necesitamos la circuncisión del corazón. Reconocer nuestras faltas y reconocer que hay cosas que necesitamos cambiar de nosotros. Nada que nosotros podamos hacer nos llevará a ser justos delante de Dios. Simplemente creer lo que Jesús hizo ya por nosotros. Romanos es muy interesante, hermanos. Habla de todas estas cosas. Ser justificados por medio de la fe, no por las obras. Ser justificados delante de un Dios que es justo, un Dios que juzga con justicia, un Dios que imparte su justicia y que a través de lo que vemos, a través de su palabra, nosotros merecíamos castigo de parte de Dios por nuestras transgresiones y nuestros pecados. Sin embargo, hemos recibido de su gracia a través de Jesús. Quiero que oremos este día para darle gracias a Dios por tomar nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús quiso hacerlo por nosotros. Tomar nuestro lugar en la cruz y perdonar nuestros pecados. ¿Quieres orar conmigo y darle gracias a Dios en este día? Señor, gracias. Gracias porque nosotros no merecíamos justificación.
Señor, cuando leemos de esto de la ley, tantas cosas que dice tu palabra, Señor, todos los requerimientos que habían para cumplir la ley, cuando se faltaba un solo mandamiento, se faltaban a todos. Señor, qué difícil, qué tiempo tan difícil. Pero ahora hemos sido encontrados en el tiempo de la gracia, donde tú gratuitamente perdonas nuestros pecados. Gratuitamente, Señor, ofreces esto que se llama justificación, que no viene de nosotros, que no tuvimos que hacer absolutamente nada, Señor, que no tenemos que hacer la circuncisión, que no tenemos que hacer guardar todas esas leyes, sino solamente creer por fe. Lo creemos, Señor. Creemos en ti, Jesús, y lo que hiciste por nosotros. Propiciación, justificación, redención, todo lo que hiciste por nuestras faltas. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esperamos que hagan buenas preguntas en sus mesas. Conéctese con su líder y los esperamos aquí la semana que viene, hermanos. Que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga.